¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo. Y bueno, esta vez nos reunimos para poder realizar el estudio del reino animal, ya siendo este el último de los reinos. Recordar que hemos pasado pues por el reino Monera, ¿no? Viendo las arqueobacterias, viendo las eubacterias. Luego hablamos del reino protista, donde hablábamos de los protozoarios, hablamos de las algas, ¿no? Vimos el reino fungi, el que es el reino de los hongos, y vimos los diversos tipos de hongos que hay. Y la última vez nos reunimos para realizar lo que es el estudio del reino Plantae, del reino de las plantitas, donde hablábamos pues de las briofitas, de las pteridofitas, de las gimnospermas, de las angiospermas. Pero ahora hemos llegado al reino animal, que de acuerdo pues a la evolución hemos visto que ha alcanzado un grado bastante complejo, ¿no? Que permite la formación de diversos tipos de especies, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos encontrar desde las esponjas, ¿no? Los llamados poríferos, hasta pasando, ¿no? Por los nidarios, gusanos planos, gusanos cilíndricos. Luego tenemos, por ejemplo, los rotíferos, los anélidos, llegaremos a los moluscos. Luego pasaremos por el caso de los artrópodos, equinodermos, y así sucesivamente hasta pues llegar a los cordados, ¿no? Donde podemos ver que la mayor complejidad se puede ir mostrando y hay una gran variedad de especies. Entonces el reino animal se va a caracterizar por eso, por la diversidad. Han colonizado pues todos los espacios que podemos conocer del planeta, y a partir de ello iniciaremos el estudio del día de hoy, justamente enfocándonos en la diversidad de filum, porque acá tenemos que hablar de filum porque son seres vivos que tienen células animales, o podemos hablar en general del plural que se refiere a fila, ¿no? Podemos ver los diferentes fila que encontramos dentro del reino animal. Entonces iniciamos nuevamente con las características, ¿no? Si hablamos del reino animal, entonces podemos empezar definiendo, ¿no?, al reino animal diciendo lo siguiente. Los animales, chicos, acá, los animales, porque tenemos que hablar de ellos ahí. Los animales, ahí mira, los animales, porque todos ellos van a cumplir con las mismas características, ¿sí? Los animales son, ¿ya? Los animales son seres vivos, ya esto ya lo sabemos, pues son seres vivos, y vamos a empezar definiendo las características que pueden tener, ¿no? Son seres vivos. ¿Cómo son? A ver, los animalitos. Los animalitos son seres vivos eucariotas, todos presentan células con núcleo, células eucariotas. Aquí tenemos que ver que hay multicelulares, ¿no? El término multicelular se refiere pues porque hay algunos organismos que son multicelulares, ¿ya? Y hay otros que son pluricelulares. ¿Cuál vendría a ser la diferencia aquí? Por ejemplo, en el caso de las esponjas podemos decir que son multicelulares porque están formados por agrupaciones de muchas células que no hay una tan marcada diferenciación, no van a formar tejidos verdaderos. Pero también hay organismos pluricelulares donde sí se forman tejidos verdaderos, ¿correcto? Multicelulares, como por ejemplo los poríferos, que son agrupaciones de células, ahora lo vamos a ver, y no forman tejidos verdaderos propiamente. Podemos decir que son parazoos, y hay otros que son los llamados eumetazoos, donde sí hay formación de tejidos verdaderos. Ahí podríamos decir pluricelulares. Ya, entonces son eucariotas, son multicelulares. Después vemos que estos son de nutrición heterótrofa. Todos los animales vienen a presentar una nutrición de tipo heterótrofo, ¿sí? Heterótrofos. Algunos pueden ser heterótrofos de tipo holozoico, ¿no? Holozoicos se encargan de comer, de consumir a otro organismo, a otro ser vivo, pero también hay algunos que tienen nutrición parásita, ¿no? Porque se caracterizan porque viven dentro de otro organismo aprovechando los recursos que éste le puede brindar. Heterótrofos, ¿sí? Ahora, por aquí vemos la parte reproductiva, de reproducción sexual. Todos se caracterizan porque presentan reproducción de tipo sexual, ¿ya? Reproducción de tipo sexual, ahí, reproducción de tipo sexual, y algunos, ¿no? Y algunos con reproducción asexual, ¿ya? Y algunos de tipo asexual, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en el caso de las esponjas, ¿no? Hay algunos de tipo asexual, algunos en el caso de los nidarios,
Algunos animales también podemos ver que se caracterizan porque tienen formas como la gemación que te mencionaba en las esponjas, la regeneración o fragmentación en el caso de las estrellas de mar, en el caso de la planaria. Ellos tienen formas de tipo asexual, ¿correcto? Entonces tenemos así algunos de tipo asexual. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de la gemación. Aquí vamos a hablar de la gemación. La gemación que se da pues en el caso de los poríferos, ¿no? Gemación. Tenemos también, por ejemplo, lo que vendría a ser la fragmentación o regeneración que se da a nivel de estrellas de mar. ¿Ya? No todos los animales tienen pues reproducción asexual, ¿eh? Ojo con eso. No todos los animales tienen reproducción asexual. En tu caso, por ejemplo, no pienses que pierdes un brazo, te va a crecer otro brazo. No, pues eso no pasa. Pasa en las estrellas, sí, pero en nosotros no tenemos ese tipo de reproducción. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora, esto vienen a ser pues las características del reino animal. Ahora lo que veremos pues son los principales. Por aquí hablaremos de los principales fila, mira. Principales fila. Aquí mira. Principales fila. Entiéndase que fila es el plural de filum, ¿sí? El término fila se refiere a filum. Mira. Entonces, eso es lo que vemos ahí, por ejemplo, cuando nos referimos a la clasificación. Ya vamos a hablar de los fila que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, el fila más sencillo, ¿no? El más sencillo de todos viene a ser el filum de los poríferos, el filum de las esponjas. Por aquí vamos a iniciar. Principales fila. Entonces, empezamos con el filum. Vamos a ponerle por aquí. Empezamos con el filum de los poríferos. Ahí, vamos a hablar de los poríferos. Ahí está. Poríferos. Empezamos con ellos. Estos animalitos, chicos, porque son animales, recuerda, se caracterizan porque tienen el cuerpo cubierto de poros. Partiendo de que no forman tejidos verdaderos, aquí le voy a poner, mira, estos organismos no poseen, acá le pongo, no poseen tejidos, ahí mira, no poseen tejidos, ¿ya? No poseen tejidos verdaderos. Entiéndase que cuando decimos que no presentan tejidos verdaderos, nos estamos refiriendo a que son, como te decía, parazoos, ¿no? Estos de aquí vienen a ser organismos parazoos, así, parazoos, no van a formar tejidos verdaderos. ¿Ya, jóvenes? Estos animalitos, vamos a ir graficando alguno por acá. Vamos a graficar, por ejemplo, aquí una esponja. Ya, a ver, ahí todavía estamos observando. Ahí tenemos una esponjita, miren. Vamos a dibujar ahí una esponja. Listo, ahí está nuestra esponjita. Esta esponjita, chicos, a ver ahí. Ya está. Esto, listo. Ahí está mi esponjita. Entonces, esta esponjita, por ejemplo, ahí mira. Listo. Esta esponjita, muchachos, se caracteriza porque tiene, como te decía, el cuerpo cubierto. Vamos a ponerle así, vamos a exagerarlo un poco para que se vea. Tiene el cuerpo cubierto de poros, o sea, ¿ya? Presenta el cuerpo cubierto de poros y de ahí el nombre de porífero. ¿Ya? De ahí viene el nombre de porífero. Ahora, cuando uno se refiere acá, ¿no? Cuando uno se refiere a estos poritos, estos poros son importantes ¿para qué? Para que el agua pueda ingresar. En la estructura de la esponja, recuerda, ellas van a presentar, vamos a, por ejemplo, hacer lo siguiente, van a presentar una cavidad central. Esto se conoce con el nombre de atrio. Mira, esta cavidad se conoce con el nombre de atrio. Atrio, algunos le llaman espongiocele. Y por aquí, por los poritos, es por donde va a ingresar el agua.
el agua ingresa a través de los poros, ¿sí? El agua ingresa a través de los poros, ¿sí? Ingresa, circula y sale por este orificio de aquí arriba. Este orificio de aquí arriba se conoce con el nombre de ósculo, ¿ya? Esto de aquí se conoce con el nombre de ósculo. Y pues estos espacios de aquí, recuerda que vienen a ser pues los poritos, ¿no? Acá tenemos el ósculo, ¿ya? Y este huequito de aquí que hemos señalado era pues el poro, ya son los poros. Por ahí se da el ingreso del agua, ¿ok? Se caracterizan ellos también, por aquí lo vamos a poner, porque su estructura, su esqueleto, por así decirlo, está formado por un grupo de células, aquí lo vamos a poner, presentan o poseen espículas, ¿ya? Poseen espículas, esas vienen a ser estas celulitas que van a conformar su anatomía. Poseen espículas, las espículas son unas células, ¿ya?, puntiagudas, ahí está. Poseen espículas, así, ¿ya? Poseen espículas que pueden ser calcáreas o silíceas, ¿ya? Calcáreas o silíceas. Se refiere pues que justamente hay esponjas que van a presentar una estructura de calcio o una estructura que presentan de silicio, ¿no? Silíceas. Entonces, estos de aquí se caracteriza porque son sésiles, ¿ya? Se caracteriza porque son sésiles. ¿Qué significa sésil, chicos? Son sésiles que no tienen locomoción, no van a presentar movimiento, ¿ya? Acá le pongo no presentan movimiento, no presentan locomoción, ¿ya? No hay desplazamiento en la locomoción. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos pues con el caso de las esponjitas. Y aquí tenemos como ejemplo, a ver, vamos a poner los ejemplos de qué color, aquí verdecito igual. Ejemplo, tenemos pues a las esponjas de mar, ¿ya? Aquí están las esponjas, aquí hablamos de ellas, ¿no? Hablamos de las esponjitas de mar. Ya, jóvenes, esos vienen a ser entonces los representantes, ¿no? Los representantes de este primer filum, ¿no? Un filum donde decíamos que pues no hay tejidos verdaderos, ¿ya? No hay tejidos verdaderos. Acá te hablan de esponjas de mar. Si queremos dar nombre, por ejemplo, a ti te van a mencionar el nombre de Grantia, ¿no? Podemos hablar aquí de, vamos a ponerlo porque es un nombre científico, ¿ya? El nombre de Grantia. Esa es, ya, aquí vamos a ponerle Grantia. Entonces, aquí, ese es el nombre vulgar, podemos hablar de Grantia. O Leucosolenia, por ejemplo, vamos a poner otra, ya que tú tienes Grantia, yo te voy a poner otra. Podemos hablar de Leucosolenia, por ejemplo. ¿Ya? Leucosolenia. Listo, ahí te pongo el nombre científico, ¿no? Ejemplo, Leucosolenia. Ya está, entonces ese sería mi primer filum, y así vamos a irlos desarrollando de esa manera, ya citando las características más importantes del filum, no viendo tanto pues la parte de los sistemas, porque en realidad presentan pues gran cantidad aquí de cositas que se pueden mencionar, como por ejemplo que es muy común hablar de ellos con una célula representativa que es el coanocito, ¿no? Ese coanocito, cuando el agua ingresa, el atrio gira aquí el agua, y en esta parte, que si quieres la pintamos de amarillo para, ¿no? De repente para ti las esponjas son amarillas y viven en una piña debajo del mar, ¿ya? Pero no es así, chicos, no es así. Esta parte, por ejemplo, esto está formado por varias células donde destaca el famoso coanocito, ¿no? Entonces, ese coanocito, por ejemplo, es una célula flagelada, parece un espermatozoide, y ayuda a lo que es la digestión, por ejemplo. Filtra los alimentos que ingresan aquí a la esponja y les permite hacer su digestión, ¿no? Es un caso, coanocito se llama. Es una célula media como espermatozoide, ¿no? Tiene un collarcito y flagelada, ¿no?
Ese es el cuanocito. Con este flagelito, con esta colita que parece que tuviera, captura. Es una célula, es una célula. Recuerda que las esponjas están formadas por muchas células, no tienen tejidos verdaderos, ¿ya? Entonces, así vamos a ir desarrollando cada uno de los fila, ¿no? De los filum. Entonces, están los poríferos y ahora vamos a ver por aquí, sí se ve por acá todavía, vamos a ver el siguiente filum, número 2, hablaremos de los llamados celenterios, ¿sí? De los celenterios o también llamados nidarios, ¿no? Celenterios o nidarios. La principal característica de estos animales es que, justo de ahí viene el nombre, ¿no? Si yo les digo nidarios, es porque presentan una célula. Hay un grupo de células urticantes aquí que se conocen con el nombre de nidocitos. Vamos a ponerlo por acá. Ellos se caracterizan porque, acá vamos a ponerle, los celenterios poseen células, y es quizá la parte representativa, ¿no? Poseen células urticantes. Ya, mira, presentan células urticantes. Estas células urticantes se llaman nidocitos. ¿Ya? Nidocitos. Ahí presentan células urticantes, nidocitos, con nematocistos. Ojo con eso, ¿ah? Poseen células urticantes llamadas nidocitos que presentan con nematocistos. Eso es, así se llama, nematocistos. Ahora vamos a dibujarlo, ¿sí? En los tentáculos, ¿sí? En los tentáculos. Y eso le sirve pues para la defensa. ¿Ya? Ahí en sus tentáculos. Muy bien, eso le va a servir para la defensa. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar especies que son marinas, especies que son de agua dulce también. Son diploblásticos, chicos. Acá le voy a poner diploblásticos. Profe, ¿qué cosa es diploblástico? Cuando uno dice diploblástico se refiere a que se origina a partir de solamente dos capas germinales. Nosotros somos triploblásticos, nos hemos formado a partir de 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. 3 capas. Estos animalitos son diplo, se forman solamente de 2 capas, del ectodermo y del endodermo. No hay mesodermo en ellos, ¿sí? Son diploblásticos, de fase, atraviesan 2 fases en su desarrollo, ¿sí? 2 fases. Hay una fase, ¿ya? Hay una fase que es la fase, vamos a llamarla una fase sésil. Tienen una fase sésil. En esa fase sésil, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los pólipos, ¿no? Ahí es una fase sésil, se le denomina pólipo porque está pegada al sustrato, no presenta movimiento, por eso le digo sésil, ¿ya? Una fase sésil. Y hay una fase de vida libre que es la llamada fase medusa. O sea, aquí por ejemplo podemos hablar de 2 momentos, ¿no? Fase pólipo y fase medusa, ¿no? Hay 2 momentos, ¿ya, jóvenes? Ahora, aquí por ejemplo decíamos que encontramos especies. Vamos a mencionar por acá alguna. Ahora vamos a dibujar por ejemplo aquí. A ver, ahí por ejemplo vamos a dibujar a nuestra medusita. Ya, ahí está nuestra medusa. Vamos a ponerle por aquí sus tentáculos. 1. Ahí. Ahí 1. Por aquí vamos a poner su otro tentáculo. 2. Por aquí le voy a poner otro. Ahí 3. Por aquí otro. 4. Ahí están sus tentáculos, ¿no? Por aquí vamos a poner otros más. Listo. Estos vienen a ser pues los tentáculos. Chicos, las medusas no pasan corriente, ¿ya? Las medusas no pasan corriente. No vayas a pensar que pasan corriente. Estas medusas, en sus tentáculos es donde uno encuentra los llamados nematocistos. Esos nematocistos que forman parte de los nidocitos es lo que les permite pues poder generar una especie de picazón, una especie de escozor. Hay medusas que generan escozor, picazón simplemente,
y hay otras más bien que te pican y te mueres, o sea, son venenosos, ¿no? Por ejemplo, la famosa avispa marina es una especie muy venenosa, ¿no? Profe, ¿cómo las diferencio? Bueno, te pica, ¿no? Si pasa unos 20, media hora y no has muerto, era normal, ¿no? Si moriste, era venenosa. No, mentir. Por lo general aquí en nuestro litoral no encuentras de este tipo. No vas a encontrar especies que sean venenosos. Se encuentran especies que te pican, te generan un enronchamiento, urticaria, nada más, ¿no? Aquí en los tentáculos, ¿ya? Aquí en los tentáculos es donde tú vas a poder encontrar los llamados nidocitos. Lo voy a dibujar más o menos por aquí, ¿no? Acá están los nidocitos, más o menos se ven algo así. Ahí, por ejemplo, ahí están los nidocitos. Y entonces estos nidocitos presentan internamente una especie aquí de lanzadera, mira ahí. Ajá, así. Y ahí están las toxinas, las sustancias urticantes, ¿no? Cuando tú tocas la piel, tú tocas aquí y es como que esto golpea y toda esta lanceta que ves ahí, ¡plup!, se dispara. Es un nidocito, ¿no? Esto es el nematocisto que ¡plup!, se engancha y te coloca en la piel la sustancia urticante. ¿Ya jóvenes? Eso es lo que pasa con ellos. En el caso de los celenterios, el término celenterio, también se les llama de esa forma, se debe a que internamente, vamos a ponerle así, internamente tienen un espacio, vamos a dibujarlo de esta forma, ya, ahí mira, vamos a dibujarlo así, internamente hay un espacio que se conoce con el nombre de celenterón. Todo lo que yo te estoy poniendo aquí de celestito, mira, esto es un tejido. Este tejido se llama gastrodermis. Ya aquí hablo de tejidos verdaderos propiamente. Ya los organismos de aquí en adelante son eumetazoos, ¿sí? Son eumetazoarios. Entonces este espacio que tú ves acá se le llama celenterón, ¿ya? Se le denomina celenterón. De ahí viene el nombre de celenterio. Celenterios por celenterón, nido, o también le llamamos nidarios por los nidocitos, ¿sí? Esas son las características que tenemos aquí. Podemos hablar de clases, chicos. Podemos hablar de clases. Por aquí, clases de este filo. Podemos tener, por ejemplo, aquí, podemos hablar de 3 clases. ¿Sí? Podemos hablar de 3 clases. Las clases, aquí lo vamos a mencionar. Tenemos la clase, esta por ejemplo se le llama la clase Hydrozoa, ¿no? La clase Hydrozoa. Esta es la clase Hydrozoa primero de las hidras, que son las únicas especies pues que podemos considerar de agua dulce, ¿ya? Las hidras, clase Hydrozoa para las hidras, de ellos se denomina, de esta malagua que vemos, se le llama Escifozoa, así, clase Escifozoa. Esta es la malagua, ya, ojo que su nombre correcto es malagua. El decirte medusa es una fase, ya, el decirte medusa es como decirte adulto, porque acuérdate que la fase pólipo es cuando está pegada al suelo. Y tengo la clase Anthozoa, ¿ya? La clase Anthozoa, que son pues los llamados Anthozoa. ¿Te acuerdas dónde vivía Nemo? En la anémona, ¿no? Ahí tenemos la clase Anthozoa, que es la anémona. Ya está. Entonces estos son pues los representantes dentro de este grupo, ¿no? Acá no te olvides, este es el llamado nidocito, ¿no? Con su nematocisto acá, con nematocisto. Este es el nidocito, que es la célula urticante, ¿ya? Entonces por aquí le pongo el nidocito. Muy bien, entonces este nidocito contiene el llamado nematocisto, ¿ya? El nematocisto es lo que está por dentro. Ahí lo subrayo. Listo. Muy bien, entonces eso es lo que tengo en el caso de los celenterios. Estos vendrían a ser ya pues los ejemplos, ¿no? La hidra, la malagua, la anémona. ¿Listo? Ese sería mi segundo filum. Ahora vamos a ver el tercer filum, que ya aquí empezamos a hablar
de los gusanos. Acuérdate un poco lo que vimos en taxonomía, pues, ¿no? El filum está formado por clases, ¿sí? Este filum está formado por clases. Si no sé si recuerdas, hay especie, género, familia, orden, clase, y luego venía filum, ¿no? En el caso de los animales decimos filum, para el caso de las plantas decíamos división, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora del filum de los platelmintos. Aquí, platelmintos. Hay filum de los platelmintos. Muy bien. Entonces, eso es lo que viene a continuación, que caracteriza a los platelmintos. Su nombre. El término platelminto se refiere a gusanos, ¿sí? Gusanos planos. Se le denomina de esa forma porque tienen el cuerpo, ¿no? El cuerpo, así se le dice, ¿no? Dorso ventralmente aplanado, ¿ya? Esos son los llamados platelmintos. ¿Qué característica tienen estos animalitos que son hermafroditas? Por ejemplo, en el caso de la tenia pertenece a este grupo, es un gusanito hermafrodita. Hay otros gusanos, otros representantes, como por ejemplo la planaria, ¿sí? La planaria, que viene a ser un gusano que se caracteriza más por reproducción asexual, cortas, y se puede regenerar, ¿ya, chicos? Entonces aquí hablamos de los platelmintos. Vamos a dibujar, por ejemplo, algunas especies representativas aquí. Podemos hablar de 3 clases también. Son los gusanos planos. A ver, vamos a ver por aquí el caso de la tenia. Vamos a poner por aquí una tenia. A ver, esta tenia por aquí. La tenia se caracteriza mucho por la cabecita que presenta. La cabeza de la tenia se llama escolex, ¿no? Tenemos el escolex, luego viene por aquí su cuerpito, ¿no? Su cuerpito, que es muy largo, dependiendo, puede medir hasta 8 o 9 metros. Ahí, mira, con varios segmentos, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo por acá. Cada segmento que tú observas se le llama proglótido. Acá arriba tiene unos ganchitos, ¿no? Mira, tiene una coronita con unos ganchitos y presenta una ventosa, ¿no? Y tenemos a la tenia, por ejemplo. Esta tenia, a ver, vamos a poner con rojito. La tenia pertenece a la clase que llamaremos céstodos. Vamos a ponerle por aquí. A ver, vamos a ponerle por aquí con ¿qué color estamos poniendo? Con rojito. La clase de los céstodos. ¿Ya? Estos céstodos, ejemplo, tenemos pues a nuestra tenia. Tenemos que hablar aquí de la llamada tenia solium. Gusano parásito, ¿no? Es un gusano parásito. Hay especies parásitas. Acá, por ejemplo, podemos hablar del caso de otro gusanito. Podemos hablar aquí de la planaria. Ahí está, la planaria. Es un gusano de vida libre. Ese sobre todo se encuentra pues en las playas rocosas. Este pertenece a la clase turbelarios. Ahí está, la clase de los turbelarios. Y tenemos la clase de los tremátodos. Ahí mira, tremátodos. Donde estaría, por ejemplo, otro gusanito que es también parásito, se conoce como la duela, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces aquí turbelarios como planaria, y los tremátodos como la duela. Esta última también es una especie parásita, se le llama duela o fasciola hepática, es un parásito del hígado. Ya, chicos, entonces tengo aquí los tremátodos, tenemos también a los turbelarios. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en este caso de los llamados platelmintos, ¿correcto? Si nosotros queremos recordarlo de arriba, ¿no? De los diploblásticos, por ejemplo, de las capas germinales, ¿son diploblásticos ellos? No, ellos ya son triploblásticos, pueden presentar 3 capas, ecto, meso y endo. Tienen simetría bilateral. El término simetría se refiere al hecho de trazar un plano, ¿no? Un corte medio,
y se divide en dos segmentos iguales, ¿no? O sea, si yo paso por aquí un eje, un corte, lado derecho, lado izquierdo, semejantes, ¿ya? Entonces, ese es en el caso de los platelmintos o gusanos planos, ¿ya? Continúo viendo ahora al caso de los llamados nemátodos. Vamos a hablar por aquí. Vamos a hablar por aquí de los nemátodos. Este también es otro filum, nemátodos, filum de los nemátodos. Algunos le llamaban pues antes nematelmintos. Entonces aquí, clase de los nemátodos, aunque estoy poniendo con amarillo, ¿no? Clase nemátodos. Estos vienen a ser los gusanos llamados cilíndricos. Si los platelmintos son gusanos planos, los nemátodos vienen a ser gusanos, gusanos cilíndricos. Y mira, aquí se va a presentar algo muy particular, ¿no? Estos gusanos cilíndricos, por ejemplo, van a presentar algo diferente a sus antecesores, a los platelmintos. En ellos yo puedo hablar, por ejemplo, vamos a dibujar por aquí, vamos a hablar de esto, mira, este gusanito que voy a dibujar por aquí, ¿ya? Este gusanito viene a ser el gusano, por ejemplo, hembra, ¿no? Este es el gusano hembra, y este de aquí viene a ser el gusanito macho, ¿sí? Ahí, mira, el gusanito macho, ¿sí? Profe, pero ¿cómo sabe que es hembra y cómo sabe que es macho? Sencillo, por el tamaño. En estos animalitos se presenta lo que llamamos el dimorfismo sexual. A partir de aquí, bueno, en este caso con los nemátodos, podemos hablar del llamado dimorfismo sexual. ¿En qué consiste el dimorfismo sexual? Es la diferencia que hay entre el macho y la hembra. Acá le voy a poner, estos gusanos cilíndricos se caracterizan por esto, con dimorfismo. Hay dimorfismo, con dimorfismo sexual, hay diferencia entre el macho y la hembra, ¿ya? Hay diferencia entre el macho y la hembra en cuanto al tamaño. Por ejemplo, pasa en los gusanos que son parásitos. Hay especies, por lo general la mayoría son parásitos acá, hay algunas especies de vida libre que parasitan también, pero en el caso de plantas, ¿ya? Aquí vamos a poner con dimorfismo sexual. Esto significa, recuerda, que hay diferencia, ¿ya? Hay diferencias. Se puede diferenciar lo que es el macho, ¿no? Diferencia entre el macho y la hembra. No confundir con su anterior animalito, con un anterior gusanito, los platelmintos, como la teña, que sí es hermafrodita, ¿ya? Ella es hermafrodita. Él se caracteriza por presentar pues reproducción asexual, lo que no quita también que tenga reproducción de tipo sexual. Ya, chicos, entonces eso es en el caso de los nemátodos. Ya aquí podemos hablar de un filum que presenta sistema digestivo completo, ¿sí? Estos de aquí no presentan un sistema digestivo completo, la planaria lo tiene de tipo incompleto. Aquí no hay ni siquiera sistema digestivo formado. Aquí también podemos hablar de un sistema digestivo incompleto. ¿Por qué se le dice incompleto? Porque hay solamente un orificio de entrada que funciona como orificio de salida. O sea, es una boca-ano, se le llama. Boca-ano, un orificio de entrada que también permite la salida de los desechos, ¿sí? Entonces, aquí ya puedo hablar de sistema digestivo completo. Hay boca y ano por separados, ¿ok? A ver, por aquí podemos encontrar ejemplos. Podemos hablar aquí de especies representativas dentro de los nemátodos. A ver, ejemplos por aquí. Ya, aquí no tanto vamos a mencionar clases, sino ejemplos. Tenemos, por ejemplo, aquí a las lombrices. Tenemos a la lombriz intestinal. Lombriz intestinal. Esa lombriz intestinal se puede llamar pues Ascaris, ¿no? Ascaris lumbricoides. Aquí le voy a poner su nombrecito, así como hicimos acá. Ascaris. Ahí, Ascaris, por ejemplo. Tenemos el caso de Oxyurus. Oxyurus vermicularis, ¿no? Oxyurus vermicularis. Micularis. Aquí se puede encontrar el gusanito, por ejemplo, Trichinella.
No sé si recuerdas o has escuchado de esta enfermedad llamada triquina, ¿no? Donde, por ejemplo, consumes la carne del chancho, del cerdo, que está mal cocida, y entonces estás consumiendo las larvas de la tenia, de la triquina. O sea, estos están alojados sobre todo en la parte muscular, ¿no? En la parte muscular del chanchito. Tú no lo comes porque no está bien cocinado, lo comes porque está mal cocinado, y entonces llega a tu organismo y se aloja, puede alojarse a nivel de tu cerebro o a nivel muscular, generando lo que es la larva se le llama cisticerco. Entonces genera una cisticercosis. Esa es la infección por la forma larvaria de esta triquina, ¿ya? Entonces hablamos ahí, por ejemplo, de este tipo, ¿no? De este tipo de infecciones por especies parásitas, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando pues de los llamados nemátodos. Ya tenemos entonces, como te decía, algunas especies de vida libre, algunas especies que son parasitarias, pero en su mayoría estamos ahí mencionando especies de tipo parásita, ¿ya? Ahora continúo con otro filum que no es necesariamente un gusano, ¿ya? No es necesariamente un gusano, pero lo estamos viendo desde el punto de vista del desarrollo evolutivo. Aquí hablaríamos de los rotíferos. Vamos a hablar de otro filum. Este viene a ser el filum de los anélidos. No, hace rato que se quiere escribir anélidos. Rotíferos, chicos. El filum de los rotíferos. Profe, ¿y eso qué cosa es? A ver, estos rotíferos se caracterizan porque, como te decía, estos no son gusanos. Vamos a hacer una pausa ahí con los gusanitos. Se caracterizan porque presentan una corona de cilios, que cuando estos se desplazan giran. Más o menos así, miren. Más o menos podemos hablar de estos animalitos, algo así. Mira, ahí. Ya, así por ejemplo. Ahí. Y presentan una corona. Esta coronita presenta cilios así. No, presenta cilios. Ajá, ahí está. E internamente, por aquí más o menos, presentan un órgano interno, así. ¿No? Acá ya vendría pues su sistema digestivo. Tiene sistema digestivo completo. Pero lo que caracteriza a los rotíferos son esas dos cosas. Los rotíferos son organismos que son pequeños, pueden medir entre unos 3 a unos 5 milímetros. Se encuentran sobre todo en aguas estancadas, en aguas dulces, pero aquí se caracterizan por la presencia, acá les voy a poner presencia de la corona, presencia de una corona de cilios, de ahí viene el nombre rotífero, porque eso rota, presencia de una corona de cilios. Está, mira, de cilios, y de ahí viene el nombre rotífero, ¿no? Esta corona de cilios. Y del mástax, aquí también vamos a hablar de él. Y del mástax, eso sí podemos resaltar acá. Y del mástax. Este mástax es un órgano que le permite triturar pues las partículas de alimento que pueden encontrar, ¿ya? Eso es en el caso de los rotíferos, ¿ya, chicos? Por eso se les denomina de ese nombre, ¿ya? Como te decía, estos animalitos son la mayoría de agua dulce. Se pueden encontrar en aguas estancadas, de agua dulce. Aquí le voy a poner de agua dulce. Y pues como ejemplo representativo podemos hablar del rotífero, o podríamos hablar también de una especie llamada, aquí ejemplo, podemos hablar de filodina, así se llama el representante, filodina, ¿ya? Entonces ese viene a ser pues mi filum de los rotíferos. Recuerda, ¿por qué se le llama rotífero? Porque estos animalitos tienen una corona de cilios que rota, ¿sí? Presentan, aunque no parezca sistema digestivo completo, son pequeñitos, como te decía, ¿no? La mayoría mide 1 milímetro, son muy pequeños, pero tienen esas características. Y ahora sí,
después de haber hecho platelmintos, nemátodos, podemos hablar de los anélidos. Por aquí hablamos del filum de los anélidos. Ya está, filum de los anélidos. Mira cómo avanzamos con los gusanos, ¿eh? Los platelmintos son los gusanos planos. Los nemátodos son los gusanos cilíndricos. Y en el caso de los llamados anélidos, podemos decir que estos son los gusanos. Estos son gusanos anillados. Es una forma de denominarlo, ¿no? Gusanos anillados. Listo. Aquí ya podemos hablar de varias características que presenta el organismo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que aquí hablaba del sistema digestivo ya completo? Acá también se observa sistema digestivo completo, igual que en los rotíferos, pero aquí ya se encuentra una mayor perfección de lo que es el sistema circulatorio. Incluso podemos hablar de un sistema circulatorio cerrado, lo que hasta ahora no había sistema circulatorio. Acá ya hay un sistema circulatorio cerrado, hay vasos sanguíneos, incluso tienen 5 corazones, que son vasos sanguíneos más dilatados, ¿sí? Presentan un sistema digestivo con órganos un poco ya más desarrollados, presentan el famoso, por ejemplo, buche para almacenar y presentan una molleja para poder triturar el alimento. Cada vez que escuches buche y molleja sirven para eso. Buche almacena y la molleja tritura, pared muscular que tritura lo que es el alimento. Ahora, dentro de los anélidos vamos a poder encontrar que estas son especies hermafroditas incompletas, es decir, presentan parte masculina y parte femenina, pero la diferencia es que no pueden autofecundarse como si lo hacían estos de aquí, ¿sí? Estos, los llamados céstodos, se pueden autofecundar. Entonces, este grupo de animalitos lo que hace es una fecundación cruzada, o sea, desde el punto de vista que el macho, ¿no? La especie con su parte masculina fecunda a la otra especie, el otro individuo, en su parte femenina, y el otro también fecunda. O sea, es cruzadito, ¿no? Parte masculina fecunda la parte femenina y viceversa del otro animalito, ¿ya? Estos son los llamados gusanos anillados, y entonces a eso se le denomina hermafroditas insuficientes. Estos son hermafroditas aquí, en el caso de la tenia, podemos resaltar ahí. Aquí en el caso de los nematodos hay dimorfismo sexual, pero estos gusanitos de aquí presentan lo que se denomina hermafroditas insuficientes. Por aquí tenemos especies que son hermafroditas insuficientes, algunos, ¿no? Como en el caso de los anélidos, de tipo de gusano de la lombriz de tierra, hermafroditas. Hay hermafroditas insuficientes. Hay sistema digestivo completo, como te decía, insuficientes. Presentan sistema circulatorio cerrado. Ya, chicos, son algunas características. El cuerpo de este animalito, tú lo vas a poder ver como que con anillos, ¿no? Y presencia de unos apéndices locomotores llamados quetas. Y eso va a permitirme dividir a este filum en clases. Por ejemplo, vamos a poder dibujar aquí. A ver, vamos a dibujar por aquí a uno. Este vendría a ser mi gusanito, al cual llamamos pues lombriz de tierra. Ahí mira, esta es mi lombriz. Ahí está mi lombriz, chicos. Esa viene a ser mi lombriz de tierra. La lombriz de tierra se denomina un oligoqueto. Lo que pasa es que para poderlos clasificar, ellos presentan unos apéndices chiquititos así. Se les llama apéndices locomotores o quetas, así, quetas. ¿Ya? Acá le pongo, mira, quetas. A ver, mejor no le pongo acá, se lo pongo de otro colorcito. Son las llamadas quetas. Entonces, estas quetas son las que le van a ayudar a poderse desplazar aquí. Estas son las quetas. Y como tiene pocas, ¿no? Como tiene poquitas quetas, se les denomina oligoquetos. Esa es la clase. Recuerda, de rojito estamos poniendo clase. Clase oligo, así se le llama, oligoquetos. ¿Ya? Clase de los oligoquetos. Ese es el segundo. Luego están los gusanos, que hay gusanos marinos que se encuentran en las playas, por ejemplo, arenosos, gusanos arenosos se les llama.
Hay, por ejemplo, mira este gusanito, ¿ya? Este gusanito, ahí también está anillado, ¿no? También es anillado, ¿ya? Pero él sí va a presentar varias quetas. Entonces a esta clase de gusanos, a esta clase de anélidos, mira, ves, presenta varias. Y justamente presenta varias porque al encontrarse en el agua necesita mayor ayuda para su desplazamiento. Entonces mira, pocas quetas, esta se llama, con varias, este se llama poli. Aquí hablamos de los poliquetos, ¿sí? Y hay otro grupo que más bien no se caracteriza por tener quetas, sino porque presentan una forma muy peculiar de nutrición. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de la clase de los hirudíneos. Aquí, hirudíneos. Ahí hablamos de ellos. A ver, vamos poniendo los ejemplos. La lombriz de tierra, ¿ya? Esta viene a ser la lombriz de tierra. Ese es el ejemplo de oligoquetos. Por aquí tenemos gusanos marinos. En el caso de los poliquetos hay gusanos marinos. Y aquí podemos hablar bastante, ¿no? En el caso de los hirudíneos, porque ellos son lo que comúnmente llamamos sanguijuela. No sé si has escuchado de estos animalitos, son muy peculiares porque son gusanos parásitos. Estos son parásitos, estos dos son de vida libre. Pero qué de curioso tienen los hirudíneos, que ellos presentan en su boca una enzima, en su saliva presentan una enzima llamada hirudina. Cuando te muerden, ellos se alimentan de la sangre. Entonces, si normalmente te mordieran, tu sangre se coagula y deja de salir. Entonces, eso no le conviene. Cuando ellos te muerden, por eso, esa hirudina es un anticoagulante. Entonces, evita que tú coagules y tu sangre sigue saliendo. Y entonces, por eso, ellos se pueden seguir alimentando, ¿ya? Eso es lo que tienen, pues, los llamados anélidos a nivel de su clasificación. Ya, muchachos, entonces eso es en el caso de los llamados anélidos, ¿no? Como te decía, pues hay especies que son de vida libre, hay especies que son parásitos, a eso se le puede denominar hematófagos, ¿no? Porque se alimentan de lo que es la sangre, ¿ya? Entonces tenemos anélidos, vemos un filum más por aquí, ¿ya? Podemos ver un filum más por aquí. Podemos hablar también de los moluscos. Podemos hablar del filum de los moluscos. Los moluscos, chicos, en todos los casos, no sé si te habrás percatado, en todos los filum o los fila propiamente que hemos mencionado, hay una frase que los caracteriza, ¿no? Por ejemplo, si te decía poríferos, se refería pues a que presentan poros, poseedor de poros. Si digo celenterios, de piel urticante, de células urticantes. Platelminto, gusano plano, gusano cilíndrico, gusanos redondos. En el caso de los anélidos, los rotíferos por la corona, ¿no? Que rota, y eso es lo que los caracteriza. Y aquí en el caso de los moluscos, estos son animalitos que van a presentar de cuerpo, así le voy a poner, de cuerpo blando. Eso es lo que caracteriza a los moluscos, ¿sí? De cuerpo blando, pero estos presentan con una concha, ahí mira, con concha calcárea, ¿ya? Hay una concha calcárea, ahí está, está hecha pues de carbonato de calcio, una concha calcárea. Esta concha calcárea en los moluscos está formada por un órgano denominado manto, ¿ya? Este manto secreta este carbonato de calcio para poder formar lo que es la conchita que estos presentan, ¿no? Eso es el caso de los moluscos. Ellos se van a caracterizar también por presentar sistema digestivo completo. Ya hay un sistema circulatorio mucho más consolidado, es un sistema circulatorio abierto, dependiendo el tipo de molusco, porque los vamos a tener que clasificar, ¿sí? ¿Qué otra característica podemos hablar de los moluscos? Que estos son especies de vida libre por lo general. Acá le vamos a poner, son especies en su mayoría,
aquí, especies de vida libre, ¿no? Especies de vida libre, en su mayoría, no todos, en su mayoría son, acá, en su mayoría son marinos, ¿no? Mayormente marinos, caso de, por ejemplo, el pulpo, caso de, por ejemplo, lo que viene a ser la parte de las ostras, de las almejas, ¿no? En su mayoría marinos. Estos animalitos, chicos, como la mayoría de los organismos que hemos estado mencionando, se caracterizan porque son pues ovíparos, ¿no? Son ovíparos, ¿ya? Se van a ver de esa manera, son ovíparos, chicos. Presentan simetría bilateral también, acá le pongo ovíparos de simetría bilateral. Ya te expliqué lo de la simetría. Ya te expliqué lo de la simetría. Cortamos y se ve el lado derecho semejante al lado izquierdo. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la simetría. Y vamos a ver ahora por aquí su clasificación. Dentro de la clasificación de los moluscos tenemos lo siguiente. A ver, por aquí vamos a ver diferentes clases de moluscos. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí un grupo. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, este es uno. Podemos hablar aquí de los llamados quitones. Ahí podemos hablar de ellos. Ajá, así se observan. Estos vendrían a ser la clase dentro de los moluscos. Vamos a ver pues 4 clases. Tenemos la clase Amphineura. Aquí. Amphineura. Ahí hablamos, Amphineura, hablamos de los llamados quitones. ¿Sí? Estos son los quitones, o chitones, ahí están, quitones. Listo, estos son los quitones. Y hay otras especies pues más conocidas, como por ejemplo, aquí vamos a tener el caso de los llamados gasterópodos, ¿no? Los gasterópodos, aquí por ejemplo, vamos a dibujarlos así. Los gasterópodos son estas especies donde te acordarás pues seguramente de tu amiguito el caracolito, Gary, ¿no? Claro, acá mira. Estos son los llamados gasterópodos, ¿no? Ellos, ¿por qué se caracterizan? Por su pie musculoso. Entonces, el término gasterópodo se refiere a que presentan, gasterópodos, se refiere a que presentan, ¿no? Un pie musculoso pegado a la parte visceral. Aquí están pues los caracoles, están las babosas, por ejemplo. Caracoles, ¿no? Ahí están los caracoles. Así como hay Amphineura, como hay gasterópodos, hay algunos que presentan una concha, porque acá está su concha calcárea secretada por el manto. Hay otros que presentan una concha dividida en 2 mitades. A cada mitad se le denomina valva, por ejemplo. Y ahí estaríamos hablando aquí de los llamados bivalvos. Por ejemplo aquí, a ver, vamos a ponerlo acá. Los bivalvos, ¿no? Ahí mira, los bivalvos presentan una conchita, ahí no, una conchita formada por dos, ¿no? Por 2 partes. A cada una de estas partes, como te digo, se le denomina valva. ¿Ya? Estos son los llamados bivalvos. Ahí, bivalvos. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que son las almejas, las ostras, los mejillones. Ellos encajan por aquí. Ahí encajan las almejas. Y hay un grupo que no presenta concha propiamente, porque son animales pues muy grandes, ¿no? De mayor tamaño, que se caracterizan porque presentan la cabeza unida a las patas, o sea, la parte de las extremidades se le llama justamente cefalópodos, por eso, ¿sí? Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, a ver, acá vamos a dibujarlo. Ahí estaríamos hablando de el caso de los pulpos, el caso de lo que vienen a ser pues los calamares, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá hablamos de los pulpos y de los calamares, ahí por ejemplo, ¿no? Ahí están sus tentáculos de ellos. Ahí está. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el caso de los pulpos, el caso de los calamares. Entonces estos son los llamados cefalópodos.
Esas son cefalópodos. Esas son las 4 clases que tenemos de este grupo. Acá encajan los pulpos, los calamares, ¿no? Hay calamares, pulpos. Ellos no tienen una concha externa, pero consideramos que hay una conchita interna llamada pluma o plúmula, ¿no? Entonces, esos vienen a ser pues los 4 tipos de moluscos que podemos tener. Los anfineura, donde están los quitones, los caracoles, los gasterópodos. Estos se caracterizan mucho por su boca, presentan la llamada rádula. Hay una rádula que es una lengua con dientes quitinosos de quitina que ayuda a raspar el alimento, ¿ya? Eso es lo que tienen los llamados gasterópodos. Aquí los bivalvos son especies que tienen 2 conchitas, no sé, su concha está formada por 2 mitades, cada mitad se llama valva y algunas pueden presentar perlas. No sé si te acuerdas, por ejemplo, ¿no?, de las ostras con su perlita. Esta perlita, no vayas a pensar que es un huevo como en los dibujitos, esa perlita esa es una pequeña piedrita que ha llegado ahí a la altura del manto y empieza a cubrirse simplemente con lo que llamamos el carbonato de calcio, ¿no? Entonces de esa manera empieza a tomar forma y se hace mucho más grande. Ya, jóvenes, entonces eso es para el caso de los moluscos. Ahora me voy a ver el otro filum. Me había quedado moluscos. Voy a ver ahora el filum de los artrópodos por aquí. Estos son el filum de los artrópodos. Si a los moluscos les decimos que son animales de cuerpo blando, por aquí podemos hablar de ellos como animales que presentan las patas articuladas, ¿sí? Presentan las patas articuladas o apéndices articulados. ¿Qué más caracteriza? Acá le pongo, ¿no? Estos son animales de patas articuladas. Ahí mira, de patas articuladas. Además de presentar un esqueleto, ya, de patas articuladas con un exoesqueleto. No sé si te acordarás de la parte de glúcidos que hablábamos de la quitina. Su exoesqueleto con exoesqueleto de quitina. Este polisacárido nitrogenado, ¿te acuerdas? Formaba su exoesqueleto aquí, ¿ya? Estos animales podemos decir que son animales también triploblásticos, ya de a partir de los nidarios, ¿no? De los nidarios en adelante, que ellos eran diploblásticos. De ahí de los platelmintos en adelante ya estos organismos son triploblásticos: ectodermo, mesodermo y endodermo. Por aquí también hablamos de simetría, ¿no? De simetría de tipo bilateral, y vienen a ser organismos que se pueden clasificar de acuerdo al número de patas. Tienen el cuerpo segmentado también, y pues la diversidad permite decir que hay múltiples formas, por ejemplo, de cuanto a alimentación, en cuanto al hábitat, porque son el grupo, el filum de mayor diversidad que tenemos. Dentro de ellos, incluso los insectos son los más numerosos que vamos a poder encontrar de todas las clases de animales. Entonces, cuando hablamos aquí de los artrópodos, estos artrópodos también presentan pues sistema digestivo completo, presentan sistema circulatorio abierto en este caso, ¿sí? Abierto. En el caso de los moluscos, su circulación podía ser abierta o podía ser cerrada. Por ejemplo, los cefalópodos tienen un sistema circulatorio cerrado, en cambio los demás presentan su sistema circulatorio abierto. Cuando tú dices sistema circulatorio abierto es porque la sangre se acumula en una laguna, ¿sí? Laguna o hemocele se le denomina, ¿ya? Ahora, en el caso de los artrópodos, vamos a ver las clases de artrópodos que tenemos. Por ejemplo, aquí, cuando uno se refiere a los artrópodos, podemos hablar que el cuerpo está segmentado en 2 a 3 porciones. Si yo te hablo de 2 porciones, podemos hablar de 2 porciones de la unión de la cabeza y el tórax. Por ejemplo, así, mira, si yo te digo, en el caso de la clase de los insectos, mira, los insectos, su cuerpo está segmentado en 3 porciones. Ellos tienen cabeza, ¿ya? Tienen cabeza, tienen tórax y tienen abdomen. Son 3 porciones: cabeza, tórax y abdomen. ¿Listo? Pero en el caso de
de lo que vienen a ser los arácnidos. Los arácnidos. Y en el caso de los crustáceos, arácnidos y crustáceos, su cuerpo aquí está dividido solamente en dos. La cabeza y el tórax se ha fusionado, llamándose ahora cefalotórax, ¿sí? Cefalotórax unido al abdomen. Por eso decimos que solo hay dos porciones. Insectos, 3, arácnidos y crustáceos van a presentar dos partes, cefalotórax y abdomen. Eso es un poco lo que debemos de señalar ahí. Ahora, lo que permite clasificar es su número de patas. El número de patas de cada uno de estos organismos me permite decir lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de los insectos, vamos a ponerle por aquí, vamos a hacer el dibujito, número de patas y, ¿no? y algún ejemplito, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos de el caso de los insectos. Ahí están los insectos, mira, cabeza, tórax, abdomen, con antenas, tienen antenas, presentan alas en su mayoría, hay algunos que han perdido esa capacidad, ¿no? Y se pueden ver aquí, vamos a ponerle 1, 2 y 3, tres pares de patas, ¿sí? Estos son pues los llamados insectos, con sus 3 pares de patas, no te olvides, 3 pares de patas. Aquí, por ejemplo, ponemos insectos. Este es el ¿no? El primero de las clases, la clase de los insectos. Dentro de los insectos, por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Las abejas, las avispas. Ellas presentan 3 pares de patas, ¿sí? 3 pares de patas. Así le voy a poner, 3 pares de patas. Cabeza, tórax y abdomen. Después podemos hablar de los arácnidos, ¿ya? Podemos mencionar a los arácnidos aquí. En el caso de los arácnidos, ellos presentan el cefalotórax que se ha fusionado, ¿no? Entonces tenemos aquí su cefalotórax y su abdomen ahí, prominente. Estos de aquí, ¿no? Estos son los que van a presentar 4 pares de patas. Le voy a poner así, 1, aquí, 1, 2, 3, 4 pares de patas a estos arácnidos. Recordar aquí que en el caso de ellos presentan unas protuberancias adelante, unos apéndices adelante, que vienen a ser pues los llamados quelíceros, ¿sí? Presentan quelíceros y presentan aquí 4 pares de patas, ¿ya? No olvidar eso, 4 pares de patas con quelíceros, se les llama quelicerados a estos organismos. Acá están los arácnidos, ¿ya? Arácnidos como por ejemplo pues hablar de las arañas, de los escorpiones, los alacranes, los alacranes, el caso de la tarántula, por ejemplo, ¿ya? Ahí encajan estos arácnidos con 4 pares, ¿ya? Con 4 pares de patas. Ahí están nuestros arácnidos, ¿ya? Ahí estamos poniendo el esquemita. Ellos ya no presentan alas, son más bien de hábitat terrestre, ¿no? Tenemos luego a los llamados crustáceos por acá arriba. Podemos hablar también de los crustáceos. A ver, acá hablaremos de ellos. Ahí en el caso de los crustáceos, más bien su cuerpo el cuerpo va a presentar 5 pares de patas y dividido en 2, ¿no? Cefalotórax y abdomen. Acá tenemos, por ejemplo, a ver, su cefalotórax, ¿no? Su cefalotórax y su abdomen ahí, ¿no? Su cefalotórax, su abdomen, con 5 pares de patas, donde el primer par de patas en estos organismos se ha ido modificando, ¿no? Y se ha formado pues unas pinzas ahí, ¿no? Entonces se ha formado unas pinzas ahí, chicos. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que viene a ser, por ejemplo, un camaroncito, ¿no? Ahí está. Sus 4 pares de patas, y el primero se ha modificado, se ha convertido en una tenaza o pinza, ¿ya? Esto es el caso de los llamados crustáceos. Aquí le pongo, estos son los crustáceos. Ahí, crustáceos. Se caracterizan porque tienen 5 pares de patas. Como te decía, el primer par de patas se ha modificado, ¿no? Puedo decirle 10 patas, 8 patas aquí, ¿no? Acá puedo decirle 10 patas, acá 8 y acá 6, ¿no? También es otra forma de poderlo ver.
Dentro de esta clase, dentro de los artrópodos, también podemos hablar de los llamados 100 pies y 1000 pies. Por ejemplo aquí, acá vamos a hacer la diferencia, mira. Este viene a ser un 100 pies, vamos a ponerlo por aquí. A ver, acá creo que entra, sí. Vamos a poner aquí el 100 pies. Ya, acá vamos a poner el 100 pies. El 100 pies y por acá vamos a poner el 1000 pies. Ahora tú dirás, ¿cómo es eso del 100 pies? ¿Cómo es eso del 1000 pies? Vamos a ponerlo aquí. El 100 pies aquí. Ahí está. Y el 1000 pies por acá. ¿Cuál es la diferencia, chicos? La primera diferencia, por ejemplo, es que en el caso del 100 pies es carnívoro. Y el 100 pies, chicos, al ser carnívoro, mira, presenta unas antenas mucho más largas. El cuerpo está segmentado. Ahí mira, el cuerpo está segmentado. Y presenta, ¿por qué se le dice 100 pies? Porque presenta por cada segmento un par de patitas, mira. Por cada segmento presenta un par de patas. Eso es en el caso del llamado 100 pies, ¿sí? En el caso del 1000 pies, este es herbívoro, sus antenitas son más cortas, su cuerpo también está segmentado, está dividido así, en segmentos que se pueden ver de manera externa, pero la diferencia es que él presenta por cada segmento dos pares de patas. O sea, profe, el 100 pies y 1000 pies en realidad no tiene 100, en realidad no tiene 1000, no es que tenga 100, no es que tenga 1000. Es de acuerdo a la cantidad de patas que presenta por segmento. Estos, como tienen un par de patas, se les llama quilópodos. Estos son los quilópodos. ¿Sí? Quilópodos. Ahí es donde encaja el 100 pies. ¿Ya? Ahí es donde va a encajar el 100 pies, los llamados quilópodos. Y del otro lado tengo los diplópodos. Diplópodos. Estos diplópodos son los llamados 1000 pies. Estos 1000 pies más bien son, como te decía, herbívoros de antenas cortas, mientras que en el caso de los 1000 pies, de los 100 pies son carnívoros, son venenosos estas especies. ¿Ya? Entonces tengo 100 pies, tengo 1000 pies y ahí está. Eso es con respecto a los llamados artrópodos, ¿sí? y su clasificación. Ahí estamos mencionando 5 clases de artrópodos. Otro filum que tenemos por aquí es el filum de los llamados equinodermos. ¿Ya? Aquí tenemos a los equinodermos. Aquí una diferencia que vamos a poder encontrar es la presencia, ¿ya? En el filum equinodermos vamos a poder encontrar la presencia de una simetría de tipo radial, ¿ya? Una simetría de tipo radial, específicamente simetría pentarradial, podríamos decir, para el caso de la estrella de mar, que es la especie quizá representativa acá. Ok, entonces vamos a poner por aquí. Estos equinodermos se caracterizan porque tienen la piel espinosa, ¿sí? ¿Ya? De piel espinosa. Nuevamente, si nosotros nos referimos a sus características, estos son triploblásticos, ¿sí? Son organismos triploblásticos. Su simetría, acá le voy a poner simetría radial, ¿ya? Son simetría radial. La mayoría de especies que podemos encontrar aquí son especies que se caracterizan porque son marinas, son acuáticas marinas, ¿ya, chicos? Tienen una especie de esqueleto, un endoesqueleto calcáreo, ¿no? Que le da esa consistencia rígida a estos organismos, ¿ya? Presentan internamente unos piecitos, acá le ponemos, con ambulacros se le llama, ¿sí? A estos pies que presentan se les denomina pies ambulacrales o ambulacros, que es lo que le va a ayudar a poder realizar su locomoción, va a ayudarle a poderse desplazar, ¿sí? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de 3 clases, aquí las vamos a graficar. Tenemos a la estrellita de mar, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Tenemos, por ejemplo, nuestra estrella de mar, ahí hablamos de la estrella de mar 1,
Y estos como puntitas que le voy a hacer, ¿ya? Esos como puntitas que voy a hacer serían pues los ambulacros. Esos ambulacros, ¿no? O pies ambulacrales son unos pies pequeños externos que les va a permitir pues la locomoción. Eso les ayuda a moverse. Ahí un poquito exagerándolo, ¿no? Ahí están los pies ambulacrales o ambulacros. Listo. Entonces él, por ejemplo, esa estrellita de mar, pertenece a la clase de los asteroideos. Ahí tenemos los asteroideos. Ahí entonces encaja lo que es la estrella, ¿ya? Acá ponemos la estrella de mar. Ahí, estrella de mar. Estrellita de mar. Después tenemos el caso de los equinoideos, por aquí. Equinoideos. Equinoideos. Ahí encaja, por ejemplo, el llamado, vamos a ponerlo por aquí, el llamado erizo, ¿no? El erizo de mar. Ahí está. Tenemos nuestro erizo de mar. Listo. Ahí está el erizo de mar. Este es el erizo de mar. Y también tenemos pues a los llamados holoturoideos. Okay. Holoturoideos. Ahí lo dejo, holoturoideos, donde se encuentran especies como el pepino de mar. Ahí, por ejemplo, hablamos del pepino. O sea, no es broma, se llama pepino. Ahí está, tenemos al pepino de mar. Listo, aquí tenemos al pepino. Ya chicos, esto es lo que caracteriza al pepino de mar. A los llamados equinodermos entonces. Muy bien. Entonces, hasta ahí con el caso del filum de los equinodermos. Y hay un filum adicional que es antes de entrar ya propiamente al último filum, que es el caso de los cordados. Está el filum, vamos a ponerlo por aquí chiquito nomás, el filum de los hemicordados. El filum de los hemicordados. Esto ya antes de entrar pues a los cordados. Prácticamente hemos desarrollado ya todo lo que comúnmente llamamos vertebrados, ¿ya? Lo que comúnmente llamamos vertebrados prácticamente ya está realizado. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los hemicordados, que son una especie, digamos, de organismo intermedio, ¿no? Intermedio que vamos a poder encontrar. Tienen la forma de unos gusanos alargados marinos que viven prácticamente enterrados en el suelo, en el sustrato, ¿no? Aquí dentro de los hemicordados vamos a poder encontrar, por ejemplo, a esta especie de aquí, la vamos a dibujar así, ¿ya? Esta especie se le denomina el balanogloso. Ahí miren, el balanogloso, así por ejemplo. ¿Ya? El balanogloso tiene tres partes, ¿no? Acá podemos hablar de esta especie llamada balanogloso, especie. Acá mira. Ahí quédate. Ejemplo, podemos hablar del balanogloso. ¿Ya? Como te digo, son especies balanogloso que a manera de gusanos tienen forma, ¿no? Alargada, presentan tres partes, ¿no? Si yo, por ejemplo, deseo señalar las partes, tengo lo que es una probóscide aquí adelante, ¿no? Tengo el collar y tengo el tronco. Acá le voy a poner así, ¿ya? Esto sería su probóscide, la parte anterior. Probóscide, como una especie de trompita, probóscide. Tengo el collarcito por aquí y tengo luego lo que es la parte de su tronquito. Son tres partes las que podemos destacar en este organismo: probóscide, el collar y el tronco. ¿Sí? ¿Por qué se diferencian ellos de los cordados? Porque presentan lo que es una estomocorda. Los cordados presentan un órgano denominado notocorda en su desarrollo, notocorda, que en el caso de los vertebrados se convierte en la llamada columna vertebral. Esa notocorda se convierte en columna vertebral en los vertebrados. Aquí, cuando se encontró a este grupo de animalitos, a este filum de hemicordados,
pensaban que tenían notocorda, pero en realidad lo que presentan es una estomocorda, que es una proyección del sistema digestivo. Entonces se les calificó como hemicordados, ¿ok? Entonces hasta aquí hemos desarrollado poríferos, celenterios, hemos visto lo que son platelmintos, nemátodos, rotíferos, anélidos, moluscos, artrópodos, hemos visto equinodermos y hemicordados, y nos falta ver el último filum, que es el filum de los cordados, donde encontramos pues ya las especies de mayor desarrollo como nosotros, ¿no? Los llamados mamíferos. Entonces por aquí vamos a ver ahora el último filum, el filum de los cordados, donde se van a empezar a clasificar ahí pues vamos a ver los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Eso lo vemos por aquí, el filum de los cordados. Muy bien, el último filum que vamos a ver es el filum de los cordatos, chordata, cordados, también lo podemos llamar así. Acá habíamos visto los hemicordados, así que por acá vemos el último filum, que es el filum de los cordados, ¿ya? Aquí mira, cordados. Este filum lo vamos a poder dividir en tres grandes subfilum, ¿ya? Estos se caracterizan, vamos a ponerle por aquí, mira, vamos a ver por aquí que estos cordados presentan tres características, ¿ya? Todo cordado presenta, aquí mira, presenta tres características: posee notocorda, ¿sí? En ese orden, esas son las características que todo cordado presenta. Notocorda, presenta notocorda, ese es uno. Número 2, presenta lo que es el tubo neural. Número 2, tubo, aquí el tubo neural, ese viene a ser el número 2. Y el número 3 viene a ser pues las llamadas hendiduras faringias o hendiduras branquiales. Aquí mira, hendiduras faringias o hendiduras branquiales. Esas vienen a ser las tres características que presenta todo cordado, ¿ya? Hendiduras faringias. A partir de esto, nosotros podemos decir que los cordados se dividen en tres subfilum, no filum, subfilum. Acá le voy a poner, voy a tener así el primero, vamos a ponerle por aquí, mira, tengo el subfilum, le voy a poner S de subfilum uro. Empezamos con ellos, con los urocordados. Ahí mira, subfilum de los urocordados. El nombre urocordado, ¿ya? El nombre urocordado se debe a la presencia de la notocorda, pero solamente en la cola durante la etapa larvaria. Estos animalitos presentan dos etapas, una etapa larvaria con movimiento y una etapa adulta sésil. Mira, vamos a ponerlo por aquí. Acá le voy a poner posee, mira, posee notocorda, ya, posee notocorda solo en la cola, ya, solo en la cola durante la etapa larvaria, solo en la cola durante la etapa larvaria, solamente ahí, ya, durante la etapa larvaria, durante la etapa larvaria, solamente en eso, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos tener a la etapa larvaria como una especie de larvita ahí está, esta larvita, fíjate, esta es la larva, ¿ya? Y esta larva va a presentar su notocorda. Le voy a poner la notocorda de color rojito, ¿ya? La notocorda solamente la tiene en la colita, ¿sí? Solamente en la colita. Esa es la etapa larvaria. Y esta, cuando ya se vuelve la etapa adulta, se vuelve sésil. Cuando decimos sésil es que se pega al sustrato, se vuelve más o menos así. Mira, vamos a ponerle por aquí. Esta es la etapa larvaria y esta viene a ser la etapa adulta. Parece entonces, si te acuerdas cuando vimos los honguitos ascomicetos, más o menos tiene la forma de un honguito ascomiceto. Mira, tiene la forma de un hongo ascomiceto, porque ellos se conocen también
con el nombre de tunicados. Así se le dice a los de este grupo. Estos son los llamados tunicados. Los del subfilum urocordado se conocen también con el nombre de tunicados. ¿Por qué se les dice así? Porque están recubiertos por una túnica de celulosa. Mira, esta que puesto de celestito es la túnica de celulosa. La etapa larvaria, ¿ya? Esta viene a ser la etapa larvaria. Aquí, mira, esta es la etapa larvaria. La etapa larvaria es libre, tiene movimiento. ¿Ya? Aquí, mira, esta etapa larvaria es libre, tiene movimiento, pero esta etapa adulta es sésil. La etapa de larva es libre, en cambio la etapa de adulto, ya ahí mira, la etapa de adulto es sésil. Esa es la característica de este. Y ya pierde la notocorda, ya no hay notocorda. Recuerda que este animalito se caracteriza porque presenta una túnica, ¿sí? Presenta una túnica de celulosa. Aquí le pongo, mira, presenta túnica, ahí mira, presenta túnica de, ya, túnica de celulosa, ahí mira, túnica de celulosa. Ya, chicos, eso tiene pues estos animalitos. Y como ejemplo tenemos la llamada vejiga de mar, así se le conoce a este grupo de animalitos, o también conocidos, que le voy a poner ejemplo, ¿ya? Ejemplo, tenemos las asidias, así se le puede llamar, asidias, o, ahí está, mira, asidias, o también conocidos con el nombre de vejigas, se le puede llamar vejigas de mar, ¿ya? Asidias o vejigas de mar. Ese es el nombre que reciben estos urocordados. Entonces, subfilum urocordado, ¿por qué se le dice? Porque tienen la notocorda solamente en la etapa larvaria. Ya, en la etapa larvaria y la etapa libre, ¿sí? Acuérdate, ahí solamente presenta la notocorda, solamente en la etapa larvaria. Listo, ese es el caso de los urocordados. Vamos con el otro subfilum. Vamos a ver ahora el subfilum, por aquí, el subfilum de los céfalo, aquí mira, los cefalocordados. Ahí está, el subfilum de los cefalocordados. En este caso, el nombre cefalocordado nuevamente lo voy a relacionar con la notocorda, ¿sí? Ellos van a presentar la notocorda durante toda su etapa, durante todo su desarrollo. Mira, la notocorda, acá le pongo, posee notocorda, ¿ya? Presenta la notocorda durante todo, durante toda su etapa adulta, ¿no? En la etapa adulta, ¿ya? En la etapa adulta. Y ojo aquí con esto, presenta notocorda en la etapa adulta y también que va desde la cola hacia la cabeza, ¿ya? Desde la cola hasta la cabeza, ¿ya? Desde la cola hacia la cabeza. Ahí está. Eso es lo que va a diferenciar a este animalito del anterior. La mayoría de estos parecen unas lancetas, parecen unos peces aplanados que tienen la forma de una lanceta. El representante aquí se le denomina anfioxo, ¿sí? Lo vamos a dibujar por aquí. Ya mira, lo vamos a dibujar más o menos por aquí. Ahí está. Son especies medias aplanadas. Ya son especies medias aplanadas que se les puede apreciar de esta manera, ¿no? Aquí está el llamado anfioxo. Ahí. Ya está. Ahí tenemos pues nuestro anfioxo. Mira. Listo. Y como decíamos, la notocorda aquí, la notocorda va de rojito, va desde la cola hasta la parte de la cabeza. Ahí está la notocorda, ¿sí? Notocorda de rojo. ¿Qué más? Se puede encontrar la otra característica que tienen estos animales, que es la presencia, lo vamos a poner de celeste, del llamado tubo neural, la segunda característica. Lo voy a poner por aquí.
Ya tenemos ahí lo que es el tubo, ahí mira, lo que es el tubo neural, segunda característica. Y la tercera por aquí, la ponemos de verde, que vendrían a ser las hendiduras faringias o hendiduras branquiales. Hendiduras faringias o hendiduras branquiales. Entonces, estos presentan las tres características de los cordados en su etapa adulta. Nuevamente, a ver, tenemos aquí la primera, por aquí, que es el caso de, por aquí lo voy a poner, el caso de lo que viene a ser mi notocorda. Acá, número 1, tengo mi notocorda. Acá, notocorda. Este es el primero, notocorda. Luego tengo el tubo neural, la segunda característica, el tubo neural, segunda característica, y la tercera, que vienen a ser las llamadas hendiduras branquiales o hendiduras faringias, como hemos puesto, ¿no? Las hendiduras faringias. ¿Y por qué son importantes estas características? Lo que pasa es que estas, en el caso de los vertebrados, ¿ya? En el caso de los vertebrados, a ver, ponemos aquí, mira, tubo neural, esta es la notocorda, ¿ya? Y esta vienen a ser pues las hendiduras faringias, ¿ok? Y el ejemplo de este animalito se le conoce como lancetas. Podemos hablar del llamado anfioxo, ¿no? Aquí del anfioxus o anfioxo. ¿Ya está? Ese es en el caso de los llamados cefalocordados. Y te decía que ellos tienen las tres características, ¿sí? Presentan las tres características. Y en el caso del último subfilum, que vendría a ser el subfilum a donde nosotros nos encontramos, que viene a ser pues el subfilum de los llamados, por aquí, vamos a borrar esto, el subfilum por aquí el subfilum de los vertebrados. En este caso, lo que va a ocurrir, vamos a ponerle por aquí, a ver, el último es con verdecito, subfilum por aquí de los cefalocordados. Ahora viene el subfilum de los vertebrados. Este subfilum de los vertebrados, las tres características que hemos notado por aquí se van a convertir en órganos ya más desarrollados. Por ejemplo, cuando uno habla de los vertebrados, estos vertebrados presentan lo siguiente. Mira, vamos a ponerlo acá. Este subfilum de los vertebrados presenta, ya mira, presentan tres características. Mira, estos van a presentar lo siguiente. Nosotros allá en los cordados teníamos, por ejemplo, la notocorda, ¿sí? Esta notocorda. En el caso de los vertebrados, la notocorda, ya en la etapa pues adulta, estos animalitos van a presentar ¿qué? Columna vertebral. Modifican la notocorda por la columna vertebral. Esta columna vertebral va a proteger a lo que es lo que era en su principio el tubo neural, porque este tubo neural se va a terminar convirtiendo en lo que llamamos el caso aquí médula, de la médula espinal. Mira, la médula espinal, ¿sí? Esta es la parte nerviosa y es protegida por la columna vertebral. Y en el caso pues de las llamadas hendiduras faringias, esto se termina convirtiendo en lo que es el sistema respiratorio. Estas hendiduras faringias se convierten en parte en nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Esto es dependiendo pues el tipo de vertebrado del cual se esté hablando. Entonces, entiéndase que cuando hablamos de los vertebrados, esos vertebrados van a presentar esas características desarrolladas. Nuevamente, entonces, un cordado tiene notocorda, tubo neural y hendiduras faringias. Pero en el caso de los vertebrados, que es el subfilum de mayor desarrollo, de mayor evolución, esos órganos se han modificado en la etapa adulta para convertirse en notocorda, columna vertebral,
tubo neural en médula espinal y las hendiduras faríngeas en la parte del sistema respiratorio. ¿Ok? Y dentro del subfilum de los vertebrados vamos a tener clases. Entonces vamos a ponerle por aquí de rojito. Tengo aquí a la clase. Mira, aquí voy a encontrar, por ejemplo, clase. Vamos a ver aquí a las clases. Clase. Normalmente nosotros podemos hablar de los peces, pero aquí podemos dividir a los peces en los peces condrictios. Ahí mira, clase condrictios. Estos condrictios son los llamados peces cartilaginosos. Aquí le pongo, los peces condrictios son los peces cartilaginosos. Cartilaginosos. ¿Ya? Peces cartilaginosos, donde por ejemplo podemos mencionar ejemplos como el tiburón, la raya, la mantarraya. Aquí por ejemplo hablamos de peces condrictios como tiburón. ¿Ya? Ahí están los condrictios que tienen su esqueleto cartilaginoso, no hay huesos propiamente, sino cartílagos. Luego está la clase, además de los condrictios vamos a tener a la clase osteictios, por aquí, osteictios. Estos osteictios ya son los que llamamos peces óseos. Aquí mira, peces óseos. Estos vienen a ser los osteictios. Aquí podemos encontrar que hay otras diferencias, como por ejemplo la posición de la boca, ¿no? Ventral aquí, anterior aquí, la forma de las aletas, la aleta caudal. Una aleta aquí por ejemplo es diferente, tiene un lóbulo más grande que otra, aquí son iguales, ¿sí? Hay diferentes formas ahí dentro de los peces. Peces óseos, como por ejemplo podemos hablar del pez bonito, podemos hablar pues de la trucha, podemos hablar del jurel, etcétera, etcétera. La anchoveta, ¿no? Importante para el caso de nuestro país. Ahí encontramos esos pececitos. Luego está, por ejemplo, la clase de los anfibios. En el caso de los anfibios, mira, en el caso de los anfibios, ¿qué tengo? Por ejemplo, recuerda que todos los peces, por ejemplo, aquí están cubiertos por escamas. Los peces respiran por branquias, ¿sí? Los peces tienen un ambiente pues acuático. Aquí en el caso de los anfibios, ellos tienen una doble vida, ¿no? O sea, están tanto en el agua cuando nacen, etapa larvaria, sufren metamorfosis y llegan a la etapa luego de renacuajo, ¿no? Y se convierten en un anfibio adulto. Aquí lo que caracteriza a estos anfibios es que tienen la piel desnuda, ya hablamos de ellos con su piel desnuda, que les va a permitir realizar su respiración, ¿no? Presentan la piel desnuda que les permite realizar la respiración. Junto con los peces, los anfibios y los reptiles son animales poiquilotermos, que su temperatura va a ser regulada de acuerdo al ambiente. Es lo que comúnmente llamamos animales de sangre fría. Las aves y los mamíferos vienen a ser animales de sangre caliente, ¿no? Dentro de los anfibios podemos desarrollar aquí que hay diferentes tipos de anfibios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ejemplito, vamos a poner por acá, tenemos a los sapos, tenemos a las ranas, sapo, rana, por ejemplo, aquí. Entonces tengo sapos, tenemos por ejemplo la rana. Esto es lo que llamamos pues anuros. Tenemos a la salamandra, por ejemplo, vamos a ponerla aquí mejor. La salamandra viene a ser un urodelo, ¿no? La salamandra. También están las cecilias, que son anfibios, pero se les considera ápodos porque no tienen extremidades, ¿no? O sea, son otro tipo de anfibio. No es igual que en el caso de los sapos y las salamandras. Urodelos no tienen cola, con cola, acá urodelos con cola, anuros sin cola, ápodos sin patitas. ¿Ya? Tengo clase anfibios. Podemos hablar luego de la clase de los reptiles.
ahí clase de los reptiles. Esta clase de reptiles se caracteriza porque tiene la piel con escamas córneas. La piel tiene escamas duras. Estas escamas duras se han podido soldar para formar, por ejemplo, un caparazón. En el caso de los quelonios, lo que vienen a ser pues las tortugas. En otros casos su cuerpo está cubierto de estas escamas. En el caso de los reptiles, sus extremidades son cortas o no las tienen. Cortas como en los cocodrilos, no la tienen como por ejemplo los ofidios, las serpientes, por ejemplo, y no presentan extremidades en esta clase. ¿Qué más? Ellos, junto con los anfibios y los peces, recuerda que son animales poiquilotermos, ¿ya? No tienen pues una forma como controlar su temperatura y depende mucho del ambiente. Aquí vamos a poner ejemplos de poiquilotermos, bueno, de reptiles. Tenemos los quelonios como la tortuga es un quelonio. Tenemos los cocodrilos, ahí mira, cocodrilos, como el caso de los cocodrilos. Tenemos los ofidios como las boas, ¿sí? Las boas, las serpientes, ¿no? Están los saurios, como que estamos hablando de una iguana. Son diferentes tipos de reptiles. Luego hablamos de la clase aves. Dentro de la clase aves, la piel está cubierta de, acá mira, piel cubierta de plumas. En este caso ya las aves junto con piel cubierta de plumas, ya estos animalitos junto con los mamíferos califican dentro de lo que llamamos homeotermos o animales de sangre caliente, porque su temperatura no se regula de acuerdo al ambiente, sino que es regulada por el organismo propio. Estos animales presentan pulmones que presentan órganos anexos llamados sacos aéreos. Aquí podemos hablar pues de una paloma, podemos hablar de un cóndor, podemos hablar de repente del avestruz, ¿no? Son diferentes tipos de aves. Hay aves que son corredoras, hay aves que son voladoras, ¿no? El pingüino, el gallito de las rocas, esa sería pues nuestra clase aves, ¿sí? Hasta aquí todos ellos dentro de los vertebrados se caracterizan porque presentan parición, o sea, nacen mediante huevos, son ovíparos. Hay algunos que son ovovivíparos. Un ovovivíparo es un ovíparo, o sea, tiene huevito en su interior que eclosiona dentro del cuerpo de la hembra, eclosiona dentro del cuerpo de la madre y la cría nace viva. Por ejemplo, los tiburones, ¿no? Dentro de aquí de los condrictios y dentro de los reptiles como las serpientes, ahí esos van a nacer de esa manera, son ovovivíparos, ¿ya? Considerar esa partecita ahí. Pero si hablamos de la clase mamalia, de la clase de los mamíferos, aquí en la clase de los mamíferos, estos mamíferos presentan su piel cubierta ¿de qué tenemos nosotros, chicos? La piel está cubierta de pelos, ¿no? Piel cubierta de pelos. Puede ser también lana, puede haber púas o simplemente puede estar desnuda también, ¿ya? Piel, pelos, lana, púas o desnuda incluso, ¿no? Pero por lo general presentamos lo que es pelo. ¿Qué más? ¿Qué caracteriza a los mamíferos? Los mamíferos tenemos algo diferente. Presentamos glándulas, con glándulas mamarias. Eso es lo que nos hace mamíferos, con glándulas mamarias, ¿ya? Dentro de los mamíferos, podemos mencionar que hay tres grandes grupos de mamíferos. Los monotremas, aquí le voy a poner, sí, mira, tengo por ejemplo los monotremas, que son animales que se caracterizan porque aún ponen huevos. Aquí dentro de los monotremas está el ornitorrinco y la equidna. Siendo mamíferos, aún son ovíparos. Sería el único tipo. Luego están, por ejemplo, los marsupiales, donde encajan el canguro, donde encaja el koala, que son animales que nacen de manera incompleta. Nace la cría y la cría se mete al marsupio, a la bolsa, donde va a completar su desarrollo. Canguro, koala, por ejemplo.
Y luego van a estar los llamados placentarios. Estos placentarios son aquellos que nacen de manera que su desarrollo lo han acompañado gracias a una placenta del cual se encargaba de nutrirse. Y dentro pues de la placenta, ¿no? dentro de este grupo de organismos que son placentarios, podemos mencionar diversos órdenes, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, dentro de este grupo, dentro de estos órdenes, por ejemplo, hablamos de los cetáceos, artiodáctilos, perisodáctilos, lagomorfos, probóscidos, ¿qué más hay? Cetáceos, como te mencionaba. Todos esos son los órdenes que hay dentro de los placentarios, los primates también donde estamos nosotros. Entonces, ese es el reino animal, jóvenes. Recuerda que los cordados se subdivide en subfilum urocordado, cefalocordado y el subfilum de los vertebrados. Y dentro de los vertebrados, clase Chondrictio, clase Osteictio, estos son peces cartilaginosos, peces óseos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Estas son las clases, chicos, ¿ah? Acá lo separamos con otro colorcito para que se pueda diferenciar. Estas son las clases: clase Chondrictio, ¿ya? Clase Osteictio, clase anfibio, clase reptiles, clase aves y clase mamíferos. Y lo demás pues son los ejemplos que podemos encontrar dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, con eso me despido, hasta aquí termino y ya nos estamos viendo para poder desarrollar nuestra práctica y poder señalar algunos otros ejemplos que sean necesarios dentro de los animales. Nos estamos viendo entonces para desarrollar la práctica. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Ya nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.